En esta ocasión vamos a hablar sobre el regionalismo y también vamos a mencionar un poco de lo que es el indigenismo, ¿ya? Porque ya las siguientes clases vamos a centrarnos en la obra de Ciro Alegría, ¿no? Así que vamos a tener que hablar un poco de estas manifestaciones literarias, ¿no? Para ahondar un poco estos lineamientos, ¿no? Porque recuerda que le tenemos que dar también mucha importancia a lo que es el indigenismo, ¿no? Y algunas características representativas. Muy bien. Recordemos un poco antes de pasar al regionalismo, recordemos cómo la literatura hispanoamericana se estaba desarrollando hasta la presencia del regionalismo en este continente. ¿Ya? ¿Qué tal, Juan? Buen día. A ver, recordemos. Finalizando el siglo XIX, se estaba desarrollando una mirada realista, ¿no? Y también una perspectiva modernista. Recuerda en el caso del modernismo hispanoamericano con Rubén Darío, en el caso peruano está presente en el modernismo José Santos Chocano, y ya acercándonos al siglo XX aparece el posmodernismo, ¿no? Esta postura del posmodernismo, que era un tránsito entre la visión modernista y la vanguardia. En esta noción posmodernista aparece Abraham Vallelomar, José María Eguren, y estamos ya dentro de las primeras décadas del siglo XX. En Europa se está desarrollando la vanguardia, están apareciendo primeros sismos de vanguardia, está influenciándose poco a poco en otras manifestaciones, ya sea del plano filosófico, del plano psicológico, del plano social. Así que en Europa se está desarrollando la vanguardia. En Hispanoamérica se está desarrollando todavía la visión postmodernista, ¿no? Se está escribiendo El Caballero Carmelo, se está produciendo simbólicas de Eguren, incluso Vallejo va a publicar su obra todavía con tinte modernista en Los Heraldos Negros, ¿no? Que se publica en 1918, 1919. ¿No? Entonces todavía estamos viviendo esa etapa donde hay producciones tanto modernistas y postmodernistas. Pero en la década del 20 vamos a encontrar algo. Va a aparecer un conjunto de autores hispanoamericanos que van a empezar a escribir novelas vinculados a lo que acontece en las provincias. Y ese tipo de novela, ¿no?, va a repercutir. Así que va a aparecer el regionalismo. Y como bien estamos escuchando, el regionalismo aparece en la segunda década del siglo XX. ¿Conviven con quiénes? Con los postmodernistas, en el caso peruano, todavía los postmodernistas todavía están presentes en el siglo XX, en la década del 20, y a su vez también en la década del 20, en el caso peruano, aparecerán las primeras publicaciones del indigenismo, entre ellos López Albújar con Cuentos Andinos, que da inicio al indigenismo. Entonces estamos observando que la década del 20 se está desarrollando a nivel continental el regionalismo y en el caso peruano el indigenismo. Ambas van a tener cosas en comunes, ¿no? Alguna cosa en común. Ahorita vamos a ver cómo se va a configurar esas características regionalistas y qué características indigenistas van a dialogar con el regionalismo. Así que vamos a comenzar.
Entonces, vamos a mencionar primero el punto esencial. ¿Qué es el regionalismo? ¿Cuál es su estructura y cuál es el tiempo de prolongación? Algunos señalan que el regionalismo abarca desde 1915 aproximadamente, ¿no? Es un aproximado porque algunos lo llaman al regionalismo dentro del criollismo y algunos lo vinculan desde 1920, otros en 1918, ¿no? Pero aproximadamente 1915 hasta 1945. El regionalismo también es llamado criollismo o en otros lugares mundo novismo. ¿Ya? Así también tiene ese nombre en diferentes partes del continente. Entonces recuerda que el regionalismo abarca todos esos años, ¿no? Europa está produciendo la noción vanguardista y está llegando esa propuesta vanguardista a Hispanoamérica. Así que el regionalismo también va a convivir con la vanguardia. Ahora, ¿qué sucede con la vanguardia? Tú sabes que la vanguardia rompe esquemas, ¿sí o no? Rompe estructuras. La pregunta sería, ¿la vanguardia va a influenciar en el regionalismo? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? ¿La vanguardia influencia a los autores regionalistas? ¿Los autores regionalistas van a utilizar herramientas vanguardistas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a encontrar entonces obras que se utilicen, por ejemplo, en el regionalismo como flashback, monólogo interior. Sucede que los regionalistas no van a utilizar esas técnicas innovadoras. Y no porque no lo sepan o porque de pronto no conocen, sino porque los regionalistas van a buscar otra forma, ¿no? Para el regionalismo, lo más interesante o importante no va a ser la estructura. Lo más interesante e importante para el regionalismo va a ser el contenido. Por ello es que los regionalistas no van a utilizar técnicas vanguardistas. Ya recordemos esos detalles. La pregunta es, profesor, ¿y por qué? ¿Por qué de pronto no utilizan técnicas vanguardistas y están conviviendo con ellos? Lo que sucede es que el regionalismo busca tener más lectores. Lectores de clase media, lectores de clase baja. Y saben los regionalistas que estos lectores no van a poder entender a cabalidad una obra si está vinculada con técnicas novedosas. Va a ser un poco más difícil para el lector. Por ello optan por una novela tradicional para que el mensaje pueda llegar al lector. Porque recuerda, el regionalismo no busca tener lectores de clase alta o lectores de pronto muy eruditos, ¿no? Busca masificar la lectura. ¿Cuáles son las características entonces del regionalismo?
Vamos a poner todas ellas y vamos a explicar uno por uno. A ver, el regionalismo, como bien su nombre lo indica, te habla sobre la región, o sea, te habla sobre la provincia, los problemas que aquejan a la provincia. ¿Y qué problemas está quejando a la provincia? La problemática de la tierra. ¿A quién le pertenecen las tierras? ¿Al gamonal, al terrateniente, a la empresa, a la comunidad? Entonces empieza a aparecer un enfrentamiento constante, ¿no? Y mediante este enfrentamiento que es constante, se va desarrollando entonces una problemática. Y los regionalistas van a retratar ese enfrentamiento en sus novelas. Entonces la problemática de la Tierra va a ser uno de los elementos más visibles, ¿no? Y este elemento de la problemática de la Tierra va a dialogar con el indigenismo. Entonces recuerda eso, ¿no? La problemática de la Tierra va a ser un elemento que va a estar en concordancia con lo que los indigenistas también van a desarrollar, ¿no? Porque recuerda que el indigenismo desarrolla el enfrentamiento contra el gamonal y a través de esta visión de la crítica al gamonalismo se va a presentar la problemática de la Tierra, ¿no? Otro punto también importante es la noción de civilización y barbarie. Muchas veces la civilización presente en la ciudad y la barbarie presente en la provincia. Así que realizan, ¿no?, esa noción y buscan que la civilización logre ganar a la barbarie. Por eso que en las novelas como Doña Bárbara hay un enfrentamiento entre Santo Luzardo y Doña Bárbara, porque Doña Bárbara representa la barbarie y Santo Luzardo representa la civilización. También vamos a encontrar un enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. Y también hay que mencionar algo. Con relación a la civilización y barbarie, recordemos que la noción de civilización muchas veces está vinculado a la ciudad en el caso del progreso y la educación. Y la barbarie está representado más bien por el atraso, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar que personajes de la ciudad van a la provincia con la intención de destruir los elementos de la barbarie para poder, y acá justo está por aquí, rescatar lo positivo de las provincias, que es el último punto de este primer apartado, ¿no? Entonces, dentro de las obras vamos a encontrar eso, ¿no? La provincia, no toda la provincia es barbarie, ¿no? Sino dentro de la provincia hay elementos que se pueden rescatar, que se pueden, ¿no?, salvar, porque no están contaminados con el elemento de la barbarie, con el caos. Obviamente que esta visión regionalista, específicamente entre la noción de civilización y barbarie, trae consigo una llamada estructuración, ¿no?, sobre las clases, una discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Por acá dice, nunca se presentó un caso en que fue al revés, o sea, la civilización en la provincia y la barbarie en la ciudad. Eso nos menciona Juan. No del todo. Por ejemplo, en Doña Bárbara, Santos Luzardo es la síntesis de la provincia y la ciudad.
Él nace en la provincia, se educa en la ciudad, retorna para vender su finca Altamira y se da cuenta que está Doña Bárbara, ¿no? Una cacica que está buscando obtener Altamira, así que se enfrenta con Doña Bárbara. Así que Santo Luzardo tiene por herencia, ¿no?, la provincia, porque nace en la provincia, pero su educación está en la ciudad. Por eso que Santo Luzardo representa esa síntesis. Bien, el hombre en la naturaleza lo podemos encontrar en obras como La serpiente de oro de Ciro Alegría, incluso Los perros hambrientos también de Ciro Alegría. Y te das cuenta que Ciro Alegría no solamente es indigenista, sino también está dentro de esta noción del regionalismo. Se va a utilizar un narrador omnisciente, o sea, el narrador tradicional. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el uso del narrador omnisciente? Porque recuerda que este narrador lo sabe todo, sabe pasado, presente y futuro. Y este narrador, el narrador omnisciente, es más digerible para los lectores, ¿no? Porque como es el narrador que lo sabe todo, conoce a cabalidad todos los sucesos, va a poder hablar, no va a poder describir y el lector va a poder leer todo a cabalidad, ¿no? No va a tener que utilizar más allá de la lectura. Eso quiere decir que no vamos a encontrar narrador múltiple, voces narrativas, la narración va a ser lineal y cronológica, no vamos a encontrar flashback o ruptura del tiempo, ¿ya? Porque recuerda que el regionalismo no utiliza herramientas de la vanguardia. Estas obras tienen que ser verosímiles. ¿Qué es lo verosímil? Aquello que intenta ser creíble. Entonces recordemos eso, ¿no? Aquello que intenta ser creíble o verosímil. Por tanto, para que una obra sea verosímil, en el caso del regionalismo, se tiene que describir a cabalidad de las costumbres, el folclore, ¿no?, las tradiciones de aquellos pueblos que está representando, ¿no?, en su obra, para darle mayor carga de verosimilitud. Además, también por el tipo de lengua, ¿no? Por el tipo también de forma de enunciar algunas palabras, el dialecto, ¿no? Siguiente punto dice, destacan lo positivo de las provincias. Rescatan lo positivo. Eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces se busca rescatar elementos que generen, ¿no?, un avance en la provincia, ¿ya? Entonces, no todo está condenado en la provincia, ¿ah? Desde la concepción del regionalismo, no todo está condenado, sino algo que todavía no esté vinculado a esa noción de la barbarie se puede rescatar. En el caso de Rómulo Gallegos y Doña Bárbara, ese rescate de lo positivo de las provincias se configura a través del personaje Marisela, la hija de Doña Bárbara, o sea, la hija de la barbarie, ¿no?
También el regionalismo busca lo nacional en las provincias, por eso que va a rescatar esos elementos positivos. Lo que quiere el regionalismo es unificar Hispanoamérica, pero para unificar Hispanoamérica tiene que unificar la noción de la ciudad y la provincia. Por eso que se rescata lo positivo de la provincia, se une, se sintetiza con la ciudad, la noción del progreso y la educación, y al fin se logra unificar Hispanoamérica y así, si ha de llegar de pronto el imperialismo norteamericano a querer invadir Hispanoamérica, estos países hermanados, estos países hispanoamericanos van a poder hacerle frente a este enemigo que es el imperialismo norteamericano. O sea, regionalismo es una manifestación también política e ideológica. Ahí te das cuenta con la noción del imperialismo norteamericano, ¿no? En Doña Bárbara, esa configuración del imperialismo norteamericano está presente con Mr. Danger. Muy bien, entonces estamos observando que el regionalismo lo que busca es unir Hispanoamérica por un posible enemigo que es el imperialismo norteamericano. Busca tener varios lectores, por eso que va a utilizar una narración lineal y cronológica. Eso es lo que hace entonces el regionalismo. La máxima figura del regionalismo, recuerden que es Rómulo Gallegos. A ver, hasta aquí. ¿Se entiende más o menos lo que es el regionalismo? ¿Sí o no? O algo que desean que explique o vuelva a explicar. Todo ok entonces, ¿no? Se entendió todo. Muy bien. Entonces sigamos. Bien, aquí tenemos las orientaciones también que se están desarrollando, ¿no? La lucha del hombre con la naturaleza, que está presente también en Civilización y Barbarie, Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldes, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, La vorágine de José Eustacio Rivera. El ciclo que comprende sobre la Revolución Mexicana. Ahora, tú dirás, profesor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué de pronto la Revolución Mexicana, si se está hablando de toda Hispanoamérica? Lo que sucede es que la Revolución Mexicana ya va a repercutir en las provincias. Y recuerda qué hace el regionalismo. El regionalismo te habla sobre los acontecimientos en la provincia. Como la Revolución Mexicana repercute en la provincia, es un problema que se está desarrollando en las provincias, ¿no? Es una problemática. Entonces hay autores que van a escribir sobre la Revolución Mexicana. Hay autores que van a hablar sobre el gaucho. Hay autores que van a hablar sobre el llanero, sobre el campesino.
porque son representaciones de la provincia. También vamos a encontrar autores que están vinculados con la noción del indigenismo. El ciclo del indigenismo andino, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, y Huasipunco de Jorge Icaza. A ver, Doña Bárbara. Recuerda que Doña Bárbara es la síntesis del pensamiento regionalista. El tema central de Doña Bárbara es la civilización y la barbarie. ¿Quiénes encarna la civilización? Santos Luzardo. ¿Quién encarna la barbarie? Doña Bárbara. La técnica narrativa es la utilización del narrador en tercera persona, el narrador omnisciente. Va a utilizar un lenguaje popular porque destaca más personajes populares, pero aquí en Doña Bárbara vamos a encontrar diferentes registros, ¿no? El registro del narrador, ¿no? Que conoce a cabalidad diferentes palabras, no pueden ser cultas o no. El registro de los personajes de los territorios representados, ¿no? Entre otros. Pero destaca más el lenguaje popular. Se presenta también en este periodo, bueno, en esta novela, ¿no? El amor como un poder regenerador. Ahora, dentro de esta obra, no solamente lo alegórico está vinculado a los nombres de los personajes, ¿no? Santos, Luzardo, Luz, Claridad, Civilización, Doña Bárbara, Bárbara, Barbarie, Mr. Danger, Peligro, el peligro imperialista, ¿no? Sino también vamos a encontrar que la historia va a tener este elemento de reflexión, ¿no? Y de análisis a través de las haciendas. Sucede que las haciendas Altamira y La Barquereña, que luego se llamará El Miedo, todas ellas partían de una sola hacienda, la hacienda Altamira, ¿no? Que por disputas familiares se convierten en dos. Altamira, que ahora le corresponde a Santo Luzardo, y La Barquereña a Lorenzo, pero que Lorenzo se va a estar con Doña Bárbara, van a tener una hija, Marisela, y Doña Bárbara va a ponerle el nombre de El Miedo. Entonces estamos observando que Altamira y La Barquereña antes eran una sola. Santo Luzardo, al inicio de la obra, él está retornando a la provincia, porque recuerda que se fue a la ciudad para sus estudios, ¿no? Retorno a la provincia porque desea ver cómo está Altamira y venderla.
Cuando Santos Luzardo llega a Altamira, se da con la sorpresa que algunos funcionarios que él tenía estaban coludidos con doña Bárbara, y que doña Bárbara estaba extendiendo su territorio. Así que Santos Luzardo decide ya no vender Altamira, más bien decide enfrentar a doña Bárbara. Incluso doña Bárbara va a tener la ayuda de Mr. Danger, ¿no? Llega un momento en que Santos Luzardo se está enfrentando a doña Bárbara, ¿no? A través de sus caciques, a través de sus representados, y se va a encontrar con Marisela, ¿no? Está en la calle, recuerda que Marisela y tiene a su padre alcohólico. Santos Luzardo se maravilla y también le da tristeza y pena que Marisela esté así, así que la lleva a su casa, ¿no? Para que su familiar de Santo Luzardo pueda enseñarle a Marisela, ¿no? Aquí estamos observando este elemento de civilización, la educación y el progreso, ¿no? Recuerda. Marisela, ¿pero qué representa? Marisela es la hija de la barbarie, hija de Doña Bárbara. Por tanto, es la barbarie que se está regenerando. Ahí está la barbarie regenerando. Se está regenerando, y gracias a quién? Gracias a la intervención de Santos Luzardo. ¿Qué sucede aquí entonces? Marisela, como es hija de la barbarie y ahora que está siendo educada, se va a convertir en una barbarie regenerada, no se va a regenerar. Doña Bárbara, cuando conoce a Santo Luzardo, recuerda uno de sus amores juveniles, Asdrúbal. Quiere seducir a Santo Luzardo, pero este no cae. Llega un momento en que el pueblo despide a Mr. Danger, logrando su victoria. Doña Bárbara se queda acorralada. Conoce que Marisela y Santos Luzardo, que Marisela está enamorada de Santos Luzardo, ella tiene de pronto celos, ¿no? Va a buscar matar a Marisela. Está con su escopeta. En ese momento Marisela está hablando con Santos Luzardo, que le estaba indicando que Marisela se tiene que retirar a la ciudad mientras estos problemas de territorio lo pueda solucionar. Marisela trata de abrazar a Santo Luzardo, ¿no? Y en ese momento es cuando doña Bárbara con su escopeta está a punto de disparar a Marisela, decide no hacerlo. Y decide no hacerlo porque va recordando, ¿no?, lo que ella sufrió, y desea más bien que Marisela pueda vivir, pueda ser feliz, ya que ella no pudo hacerlo, ¿no? Así que doña Bárbara se retira. Lo que hace doña Bárbara más bien es escribir una nota para entregar a Santo Luzardo. Y aquí hay otro elemento también importante. Doña Bárbara desaparece, ¿no? Mr. Danger ha sido expulsado. Logró Hispanoamérica expulsar al peligro imperialista. Logró desechar la barbarie y rescatar lo positivo de la provincia. Ahí te das cuenta de eh, la noción regionalista, ¿no? Y no solamente eso, ahora Marisela tiene el Fundo del Miedo, Santo Luzardo tiene Altamira, y cuando se unan ambos, cuando se una la civilización y el rescate de lo positivo de las provincias, se va a poder unir América.
Entonces, Santo Luzardo de Marisela van a representar eso, ¿no? Lo que en algún momento fue Altamira, pero por alguna disputa, ¿no? Enfrentamiento, disputas entre las familias, se convierten en dos. Entonces ahí tienes esta carga representativa de el regionalismo. Muy bien. Observamos en esta obra la síntesis del pensamiento regionalista. ¿Cómo la naturaleza se representa en Doña Bárbara o en las novelas del regionalismo? La naturaleza se convierte tanto en amiga como también en enemiga del ser humano. Aquí podemos observar, por ejemplo, la noción de la naturaleza, como les decía. La llanura es bella y terrible a la vez. Ahí te das cuenta cómo se representa la noción de la naturaleza, ¿no? Acá también, mira, hermosa vida y muerte atroz. Y aquí está la presencia ya de Mr. Danger, ¿no? Entonces recuerda, la naturaleza dentro del regionalismo ya muestra una ambigüedad, ¿no? Entre la noción de la amistad, ¿no? Y también la noción de la muerte, ¿no? Por eso que ese enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza se da en todo el regionalismo, ¿no? Bien, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? Muy bien. Ahora vamos a mencionar un poco, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el indigenismo, ¿no? Porque la clase que viene también vamos a hablar del indigenismo, ¿no? Por eso que vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿ya? A ver, contextualizamos un poco lo que es la literatura peruana para el indigenismo, ¿no? Nosotros habíamos mencionado al inicio de la clase que el modernismo era una manifestación que estaba presente a fines del siglo XIX, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Y se estaba proyectando, ¿no? Estaba avanzando ya hasta las primeras décadas del siglo XX. Autores como Chocano, por ejemplo, estaba desarrollando su propuesta poética,
¿no? Inicio del siglo XX, todavía estaba escribiendo, componiendo. El posmodernismo, que también inicia a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, que también es muy corto, ¿no? Este momento del posmodernismo está también elaborando propuestas literarias. Pero aquí hay algo muy importante. Sucede que con la llegada del posmodernismo, en el caso, en la literatura peruana, recordemos la revista que tiene Valdelomar. ¿Recuerdas cómo se llama la revista de Valdelomar? Bueno, que funda un movimiento y a su vez una revista muy importante en el posmodernismo. ¿Recuerdan cómo se llama la revista? La revista se llama la revista Colónida, ¿no? Recuerda que hay un movimiento llamado el movimiento Colónida, exacto. El movimiento Colónida y la revista Colónida. Entonces, esto es interesante, bueno, eso es importante porque nos muestra que el posmodernismo está desarrollando un discurso en pro de la provincia, ¿no? De los autores provincianos. Porque recuerda que el movimiento colónida nace en contra del arielismo. Es un movimiento de élite, ¿no? El arielismo. Un movimiento clasista, de élite, academicista. Así que estamos observando que el movimiento colónida va a enfrentar al arielismo y los autores provincianos, porque la mayoría del movimiento colónida venían de provincia, cuestionan y critican la postura academicista de la literatura para estos autores del grupo arielista. Los colónidas también van a hablar sobre la provincia, sobre el hogar, y aquí estamos observando que se está acercando ya las miradas, ¿no? Del indigenismo. Sin embargo, no quiere decir que los autores postmodernistas sean integrantes, representantes o antecedentes del indigenismo, sino que una vez más se pone la temática del indio dentro de una obra. En estas décadas del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, también se está produciendo algo. Un conjunto de intelectuales empiezan a discutir sobre lo que significa nación, empiezan a discutir sobre lo que es el Perú, empiezan a discutir también sobre la herencia colonial en la República, hablan también sobre, o de pronto meditan sobre los 100 años de la independencia, ¿no? Porque recuerda que estamos muy cerca, 1921 ya se configura, se conmemora el centenario de la independencia, el centenario, ¿no? Entonces, a inicios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, como se estaba llegando a puertas del el centenario, muchos autores empezaban a cuestionar, ¿no? La noción de la civilización.
Entonces, en ese contexto donde se está desarrollando y se está buscando entender, comprender un poco y también reflexionar sobre los 100 años del centenario, los 100 años de la independencia, los intelectuales se dan cuenta también de la problemática que está viviendo las provincias, ¿no? Se da cuenta también de las agrupaciones o comunidades que están desapareciendo. Y todo esto es producto del gamonalismo. Estamos observando también aquí, en el proceso histórico, que aparece en 1909 la Asociación Proindígena, con Pedro Zulem, y también Dora Mayer. Esta asociación proindígena lo que va a buscar es defender a los campesinos de algún litigio contra el gamonal. Eso nos da a entender también que ya se está visualizando la explotación en diferentes estratos, ¿no? En 1919 a 1930 se da el oncenio de Leguía, y después de Leguía viene el tercer militarismo, Sánchez Cerro y Óscar Benavides. En 1920 se da la ley de conscripción vial, que al final van a ser solamente los campesinos quienes van a realizar estos trabajos, ya que estaba excluido las personas que podían pagar, ¿no? Pero los campesinos no pueden hacer eso, por eso que la mayoría van a ser explotados de esta forma. En 1926 va a aparecer la revista Mauta, una revista muy interesante, ¿no? Mariátegui va a ser el representante de la revista Mauta. 1928 aparecen los 7 ensayos de Mariátegui y aquí también se habla sobre la problemática del indio. Pero ya desde otra perspectiva, ¿no? Ya se busca integrar al indio al problema nacional, ¿no? Entonces estamos observando que el indigenismo peruano no va a ser una manifestación que aparezca de la noche a la mañana, ¿no? O sea, de un abrir y cerrar de ojos, no. Más bien es un proceso, ¿no? Todo este proceso conlleva al surgimiento del indigenismo. Autores que al darse cuenta de la opresión, o sea, de los opresores, los oprimidos, de este pueblo que de pronto ha sido relegado constantemente por los 100 años de independencia, empieza a surgir, ¿no? Una reflexión en torno a ello y aparece el indigenismo. ¿Ya? Aparece el indigenismo ahí. Bien, se entendió, ¿no? Se entendió más o menos cómo se está desarrollando el proceso cultural y político. Ahora vamos con las características del indigenismo. A ver, en el caso del indigenismo vamos a ver que se está desarrollando la problemática de la tierra, ¿no? En el mundo Sancho y Ajeno, por ejemplo, se desarrolla eso, ¿no? El enfrentamiento, la problemática, ¿no? Por la tenencia de la tierra. ¿A quién pertenece la tierra? Al gamonal, al terrateniente, ¿no? A la minera,
al campesino, empieza a enfrentarse entonces, ¿no? Hay litigios, ¿no? Hay corrupción. Otra característica es la revaloración de la cultura andina, ¿no? Se busca revalorar también la cultura andina, ¿no? Y hablar de todas sus vivencias. Eso lo hace Arguedas, por ejemplo, ¿no? Ciro Alegría más bien se centra en el enfrentamiento. Hay una lucha frontal contra el gamonalismo. El gamonalismo es ese sistema que está destruyendo las comunidades. Por ello, los autores indigenistas buscan eliminar esta noción del gamonalismo. Usa el narrador tradicional. Bueno, aquí también hay otra similitud en el regionalismo. ¿Recuerda por qué autores regionalistas utilizan un narrador tradicional, o sea, el narrador omnisciente? Porque buscaban obtener más lectores. Entonces, el narrador omnisciente es el narrador que lo sabe todo. Incluso este narrador puede dejar que sus personajes hablen. Ahora, el gamonal es aquel capataz o aquel terrateniente o aquella persona que tiene tierras, enormes hectáreas, enormes tierras, enormes haciendas, y dentro de ese espacio están trabajando los campesinos como si fuesen esclavos. El gamonalismo es como la visión del señor feudal de la época medieval, de la etapa medieval, ¿no? De esa mirada, ¿no? Hay que pensar así, ¿no? El señor feudal, ¿no? Que tiene esas tierras enormes y de pronto sus vasallos, ¿no? Están al servicio del señor feudal. Ya, en el caso del gamonalismo es parecido, solamente que obviamente en el siglo XX. Hay enormes tierras que tienen sus haciendas, así que sus vasallos serían el, el poblado, son los dueños de esta tierra. Claro, pero ¿cómo consiguen estas tierras? ¿Cómo logran conseguir estas tierras? Quitándole a los campesinos. Porque el gamonal sabe eso, ¿no? Sabe que logrando obtener todas estas tierras va a poder a su vez, ¿no? Tener más ganancias. Por eso que quita las tierras de los campesinos por cuestiones legales, ¿no? O estafas, le hace firmar de pronto a uno de estos campesinos cuánto es, o de pronto le paga una miseria, ¿no? Al campesino por sus tierras. Porque la idea del gamonal es obtener más y más tierras con el fin que el campesino ya no tenga dónde ir y suplicar al gamonal que le dé una pequeña hectárea o de pronto un pequeño lugar para que pueda cosechar, ¿no? Para que pueda sembrar y cosechar. El gamonal le dice, está bien, pero de todo lo que saques, una gran porción es para mí y la otra porción es para ti, ¿no? Entonces el campesino trabaja, trabaja, trabaja y trabaja y solamente recibe miserias. Así que es explotado, ¿no? Prácticamente se vuelve como un esclavo del gamonal. Y el gamonal busca también obtener más tierras en otros poblados. Por eso que el indigenismo busca frenar al gamonal, busca frenar este sistema.
Pero acá dice, profesor, ¿se puede decir que la manifestación del regionalismo en el Perú es el indigenismo? Eh, no necesariamente. Lo que sucede es que el regionalismo es una manifestación hispanoamericana, ¿no? Que abarca diferentes movimientos. El indigenismo, en cambio, es una manifestación de algunos países que tienen o que están vinculados por la cultura andina. Por ejemplo, hay indigenismo boliviano, indigenismo peruano, pero no hay indigenismo uruguayo, por ejemplo, ¿no? No hay indigenismo eh, paraguayo, ¿no? Los países del Ande están vinculados al indigenismo. Tanto el indigenismo como el regionalismo tienen elementos en común. Por ejemplo, el indigenismo te habla sobre la problemática de la tierra, el regionalismo también. El indigenismo utiliza un narrador tradicional, el regionalismo también. El indigenismo te habla sobre la problemática del indio, ¿no? Sobre la noción del indio. En el regionalismo también. Pero el indigenismo no te habla sobre el gaucho, el indigenismo no te habla sobre el llanero, no te habla sobre el charro. El indigenismo solamente se centra en la problemática del indio. En cambio, el regionalismo te habla sobre el charro, sobre el llanero, sobre el gaucho, sobre el campesino, porque todos estos representantes o todos estos elementos representan la provincia en sus diferentes matices, ¿no? El gaucho en Argentina, el llanero venezolano, el campesino de, de los países andinos y el charro en el caso mexicano. Ujú. Bien, en el indigenismo entonces se utiliza el narrador tradicional, se rescata relatos orales. Ahora, para que también pueda, de pronto, para que tenga una noción de cómo se desarrolla esta perspectiva del gamonalismo y cómo se da este enfrentamiento entre el gamonal y el campesino, ¿no? Hay un documental, bueno, que te habla, recuerda, hay un documental que te habla sobre la reforma agraria, ¿no? De Velasco. Pero lo interesante dentro de este documental ya es la configuración del gamonal. O sea, si tú ves el documental, ya, si tú ves el documental, vas a poder entender qué es el gamonalismo y por qué se lleva, ¿no? Esta revuelta, este enfrentamiento contra el gamonal y termina recién con la reforma agraria, ¿no? Que está vinculada a Velasco. Entonces les recomiendo este documental, La Revolución y la Tierra, por ejemplo, ¿no? Si de pronto deseas entender un poco la configuración del gamonal y el enfrentamiento contra el gamonal y la noción del campesino, el campesino marginado, el campesino que ha sido llevado a la esclavitud, este documental te muestra ello, porque para hablar de la reforma agraria obviamente van a hablar de los antecedentes, y al hablar de los antecedentes se configura el gamonalismo, ¿no? Para que tengas una mirada más, más sociológica de lo que sucede en estas décadas del siglo XX, ¿no? De entre los 20, 30 y 40, porque la reforma recién se da en los 70, ¿no? Pero el enfrentamiento entre el gamonalismo y el campesino se desarrolla, ¿no? En estas décadas. ¿Ya? Entonces, lo puedes encontrar incluso en YouTube, este documental. Se iba a proyectar en TV Perú, creo que este domingo, pero al final lo van a proyectar de aquí a 2 semanas o una semana. Claro, Juan, efectivamente. Ujú.
Entonces, para que tengan nociones de cómo se da este desarrollo, ¿no?, de las comunidades y el enfrentamiento contra el gamonal, ¿no?, los primeros 30 minutos o 20, 30 minutos de este documental te hablan sobre el gamonal y sobre el contexto que se está viviendo. Porque recuerda que al campesino lo toman como un esclavo, ¿no? Vamos a ver si es que por acá tenemos una de sus... Por ejemplo, miren, aquí hay una foto, ¿no?, que refleja muy bien esa noción de cómo el indio era tratado, ¿no? El indio campesino era tratado de esa manera, ¿no? Tenía que llevar a su señor feudal, o sea, el gamonal, de esta forma. Pasaba el gamonal, el campesino se tenía que arrodillar, tenía que bajar la mirada. Y si de pronto levantaba la mirada, lo que hacía el gamonal era golpearlo o llevarlo, ¿no?, para su castigo y para que todos entiendan eso, ¿no? Entonces era una forma muy cruel, ¿no? Por eso que el campesino se levanta, ¿no? Se busca su libertad, enfrentamientos. Claro, ahí también José nos ha mandado el link. Y hay también otros documentales relacionados a ello, ¿no? Entonces, para más o menos entender un poco el panorama, la noción de lo que es el gamonal y cómo los indigenistas buscan visibilizar esta problemática. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se lucha contra este sistema gamonalista que destruye, ¿ya?, que destruye, recuerda, a las comunidades, y las comunidades, al ser destruidas, dejan huérfanas a los campesinos, ¿no? Se usa un narrador tradicional, el narrador omnisciente, se rescata relatos orales y se muestra una visión animista. La visión animista quiere decir, ¿no?, esta relación que se da el hombre, el campesino, con la naturaleza. Este último, la visión animista, lo va a manifestar muy bien Arguedas, ¿ya? Arguedas configura muy bien la noción, ¿no?, de la visión animista. Así que se va a revalorar entonces la cultura andina desde todos los ámbitos, ¿no? Entre los precursores o antecedentes tenemos a Clorinda Mato de Turner, a González Prada, ambos autores que manifiestan, ¿no?, una mirada
paternalista sobre el indio. Recuerda, son precursores, no son representantes, son precursores antes del indigenismo. ¿Ya? Tanto Clorinda como González Prada son considerados precursores del indigenismo o también llamados indianismo, que sería el antecedente del indigenismo, el indianismo. Clorinda Mato de Turner muestra al indio en su orfandad. Hay una visión paternalista presente en Clorinda Mato, ya que la redención de los indios requiere de la protección de los blancos o criollos instruidos, ¿no? Entonces aquí estamos observando que hay una visión paternalista. ¿Por qué? Porque el indio, desde esta mirada, no es capaz todavía de enfrentar por los abusos. Por eso que hay una mirada paternalista, ¿no? Porque el indio es un ser que hay que cuidarlo, un ser de pronto que hay que protegerlo, ¿no? Hay que protegerlo. Eso se ve en Aves sin Nido, ¿recuerdas, no? La historia de Aves sin Nido, la familia Yupanqui, la familia Marín, el alcalde Sebastián Pancorbo, el cura, Pascual Vargas, ¿no? Estefano Benítez, que es uno de los notables, como lo llaman, en Quilla. Abusaban de los indígenas, entre ellos de la familia Yupanqui. Estaba endeudada y recuerda que la familia Yupanqui desesperada porque le llevan a su hija Rosalía para ser vendida y así pagar la deuda. Marcela se encuentra con Lucía, Lucía Marín, que ha llegado a este pueblo de Quilla, la familia Marín, ¿no? Los esposos Marín, y entonces Marcela, desesperada, le dice, le cuenta a Lucía, a la señora Lucía, qué está pasando, ¿no? Lucía se desespera, se dice, ¿cómo es posible que te roben a tu hija con la intención de venderla, como si fuese un ganado? Va donde su esposo, Fernando, y le pregunta, ¿no? Si puede investigar. Fernando investiga y efectivamente era correcto, ¿no? Rosalía estaba siendo llevada a Arequipa para ser vendida. Entonces Lucía se horroriza y le dice a Fernando que ya no le compre el vestido que de pronto le iba a comprar, que con ese dinero vaya y rescate a Rosalía. Entonces Fernando busca lograr encontrar a la persona que deuda para rescatar a Rosalía. Entonces, la llegada de la familia Marín trae consigo esta salvación de la familia Yupanqui, que no pueden luchar contra sus opresores, sino a través de la protección de los blancos o criollos instruidos. Por eso que hay una mirada paternalista en Aves sin Nido, presente entonces en esta novela. En el caso de González Prada también hay una mirada paternalista. Él propone una noción pedagógica, ¿no? Educar al indio, dice, ¿no? Denuncia la explotación del indio y defendió la reivindicación de sus ancestrales derechos. Hay una propuesta pedagógica. Hay que educar al indio para que el indio pueda romper las cadenas de la opresión. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces así se va desarrollando la postura del realismo indianista, que sería precursora del indigenismo del siglo XX. Y aquí estamos viendo, observando la configuración de lo que es los precursores, pues, ¿no? Muy bien. No, en el caso del indigenismo, ya los propios indígenas van a enfrentar al gamonal, van a enfrentarse, ¿no?, a los problemas. El mundo de Sancho de Ajeno, por ejemplo, ¿no? En el mundo de Sancho de Ajeno, Rosendo Maqui, ¿qué hace? Cuando el gamonal Álvaro Amenábar le dice, todas estas tierras me corresponden, así que márchense ustedes. Rosendo Maqui y todos los poblados nos dicen, hay que buscar una manera para enfrentarlo. Rosendo Maqui entonces manda a buscar a un abogado, ¿no?
porque con las leyes vamos a poder enfrentar al gamonal. Las leyes están a favor de los gamonales, pierden entonces la comunidad. ¿Qué hace Benito Castro? Dice, bueno, no vamos a enfrentar a Álvaro Amenábar con las leyes, hay que enfrentarlo directamente. Si quieren quitar nuestras tierras, pues que vengan a quitarnos, nosotros vamos a defendernos. ¿Qué hace Álvaro Amenábar? Trae la Guardia Civil y masacra a la comunidad. Pero aquí estamos observando que los indígenas no esperan la llegada de los blancos, la llegada de algún criollo que se preocupe por el indígena y dice, pobrecito, vamos a defenderlo. No, ellos se enfrentan, ¿no? No esperan la llegada de alguien, ¿no? Y además, en el indigenismo se muestra al campesino de carne y hueso, que puede estar triste, sí, pero también puede estar alegre. Que puede mentir, sí. Que puede ser bueno, sí. Que puede ser malo, también. Es un ciudadano como cualquiera de nosotros. Una persona que tiene matices como nosotros, ¿no? Porque en el caso de el indianismo se veía al campesino como un ser indefenso, ¿no? O sea, la figura del indio era así, un ser indefenso que no podía ser y que solamente se lamentaba. En el indigenismo cambia eso. En el indigenismo, el campesino es un ciudadano y como ciudadano tiene deberes y derechos, ¿no? En cambio, en el realismo, el indio es como nosotros, sí, pero todavía es muy pequeño para entender. Hay que educarlo, ¿no? Hay que cuidarlo. Ahí te das cuenta la diferencia, ¿no? De la visión indianista y del indigenismo. Sí, González Prada luego, porque al inicio él plantea una propuesta pedagógica, luego González Prada ya centrado más en años, él menciona que no, la propuesta pedagógica no es suficiente, dice. Al indio hay que centrarnos y pensar como una problemática económica y social, dice, ¿no? Que ya va a plantear Mariátegui en los 7 ensayos. Por eso que el indigenismo logra superar la visión paternalista dejada por los indianistas. ¿Ya? Muy bien. Diciendo todo esto, nos vamos entonces a algunas preguntas. Vamos a resolver algunas preguntas, ¿ya? A ver. Vamos con algunas preguntas para resolver. A ver. Sobre Doña Bárbara, el regionalismo. Pregunta número 1. Dice, en terreno ajeno y sin pedir permiso levantó una cabaña. Al principio se dedica a cazar, pero gracias a su relación con Doña Bárbara, su cabaña de cazador se convierte en una casa confortable, rodeada de extensos corrales de ganado construidos en tierra de la Barquereña. Así pues, de cazador de animales salvajes se convirtió en ganadero o, por mejor decir, en cazador de ganados. ¿Quién es ese personaje que gracias a la ayuda de Doña Bárbara se va a convertir incluso en su compinche?
Ese personaje es Mr. Danger. Doña Bárbara narra el regreso de Santo Luzardo a una hacienda en los llanos venezolanos, a su encuentro con Doña Bárbara, cacique de la hacienda. Esta novela es un análisis de la sociedad llanera y en general del país. Representa el conflicto entre la civilización y la barbarie. En ella el progreso está personificado en Santo Luzardo y el atraso impuesto por el determinismo del medio geográfico en el resto de los personajes, especialmente en Doña Bárbara. Respecto a ellos, se puede afirmar que a ver, ¿qué se puede afirmar? ¿El lenguaje popular del narrador se contrapone al habla culta de los llaneros? No, es al revés. Y además no tiene relación con esto que está mostrándose, ¿no? Todos los valores asociados al mundo rural están condenados al fracaso. Sabemos que se puede rescatar lo positivo de la provincia. Marisela, por ejemplo, ¿no? Falso aquí. El proyecto modernizador burgués sucumbe ante la fuerza de la naturaleza. ¿Quiere decir que doña Bárbara logra vencer a Santos Luzardo? No. La estructura alegórica se construye desde los nombres del protagonista. Eso sí. Exacto. La 2, la D. El tema central es la lucha por la tierra de Rumi y Altamira en Doña Bárbara. Bueno, la tierra de Altamira sí, pero la tierra de Rumi es la comunidad de El mundo es ancho y ajeno, así que es falso. La novela es lineal, sí, presenta un orden lógico y cronológico verdadero. Doña Bárbara derrota a Mr. Danger. ¿Doña Bárbara a Mr. Danger? No. ¿Esta novela es representativa del regionalismo? Sí. 2 y 4. La C. El regionalismo es una manifestación hispanoamericana que busca reflexionar sobre los problemas que aquejan a las provincias. Este movimiento convive con los ismos de vanguardia, sin embargo, estos no ejercen influencia alguna. Teniendo en cuenta estos aspectos, señala la alternativa que concuerda con los aspectos formales de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. ¿Cuál? ¿Cuál sería? En Doña Bárbara, ¿hay una experimentación lingüística y realismo mágico? No, porque no se influencia de la vanguardia. Ruptura cronológica, eso es vanguardia. Bueno, no hay autor omnisciente, no, es narrador, por eso que se va. La respuesta es la D. Efectivamente, la D. Dimensión alegórica y narración objetiva. A ver, en el anterior fragmento del cuento Paco Yunque de César Vallejo, ¿qué característica del indigenismo podemos apreciar? A ver, aquí, ¿qué podemos apreciar? Mira, te habla del indigenismo. ¿Qué carácter indigenista podemos encontrar? Paco Yunque le había asustado a Paco Fariña lo que decía. Cierto sería que le pegaría al niño Humberto y que su papá vendría a pegarle al señor Grieve. Paco Yunque no quería creerlo, porque el niño Humberto no le pegaba a nadie. Si Fariña le pegaba, vendría el patrón y le pegaría a Fariña y también al papá de Fariña. Le pegaría el patrón a todos, porque todos le temían miedo, porque el señor Grieve hablaba muy serio y estaba mandando siempre, y venían a su casa señores y señoras que le tenían mucho miedo y obedecían siempre al patrón y a la matrona, ¿no? Y a la patrona. En buena cuenta, el señor Grieve podía más que el profesor y más que todos. ¿Qué hay aquí? Idealización del paisaje andino, no hay paisaje andino aquí, no hay flashback. ¿Cuál sería? ¿Todo de denuncia social o visión paternalista del indio? Mira, están hablando del indigenismo. Están hablando del indigenismo. ¿El indigenismo tiene una visión paternalista? ¿Sí o no? No tiene una visión paternalista del indigenismo. Supera la visión paternalista del indigenismo. Por eso que aquí no puede ser la respuesta la D. Porque si marcarías la D, estarías diciendo que el indigenismo tiene todavía una mirada paternalista. Y la mirada paternalista son de los indianistas, de los autores anteriores al indigenismo.
La respuesta es la C. Denuncia social. El abuso. El abuso de los gamonales. La respuesta es la C. Muy bien, hasta aquí nos quedamos entonces para que puedas ir a dar el examen.